Supongo que ya está grabando, ¿no? Listo. Gracias, Teams. Entonces, listo. Entonces, ahora sí, cuéntenme cómo les fue con el podcast, con el artículo. Y pues ya les voy explicando qué vamos a hacer hoy. Y de lo posible, por favor, escriban en el... no escriban tanto en el chat, sino que hablan los micrófonos porque no sé qué le pasa a esto y no tengo como acceso a los mensajes, como que no me llegan rápido, ¿sí? Entonces, pues me voy a demorar mucho en leerlos. Entonces, cuéntenme cómo les fue con la lectura, qué tal les pareció el podcast. ¿Bien? El podcast estuvo interesante. Me pareció bien, me pareció chévere. Ay, sí, es que es muy hermoso. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo con esto, Dios mío. Em, y pues sí, en efecto, voy a hacer algo con eso. Y no Y con estaba la tan, lectura, ¿cómo les fue? Dime. y no estaba tan largo el podcast. No estaba tan largo. O sea, Ajá, exacto. 32 minutos no es mucho, o sea, es... em, em, he invertido mi tiempo viendo gameplays más largos, entonces no creo que haya sido, no creo que haya sido tanto tiempo. Eh, listo, creo que ya está cargando, es que no me carga lo importante que es como el texto. Ya, listo. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Mm, y me avisan si se ve. ¿Listo? Pero voy a cerrar esto, la cámara, para que no me... Y aparte de Dratsgon, ¿alguien más leyó el artículo? Sí, yo lo leí, pues la verdad se me hizo muy sencillo. Sí, pues no Además, estaba como que tan todo pesado. como un relato, la verdad. Sí, no estaba tan pesado. Se me trabó esto, muchachos. Bueno, pero es que quiero escuchar sus impresiones del... Uy, madre. Ya está apareciendo. Ya se ve. Gracias. Vale. Pero es que necesito escuchar sus impresiones de la lectura, porque con eso vamos a trabajar hoy. Entonces necesito saber de alguna manera confirmar si la leyeron, si no. Eh, y por favor traten de abrir el micrófono porque no me llegan tan rápido, aunque ahorita sí me están llegando rápido WhatsApp. ¿Qué le pasa a esto? Aunque no sé si me están llegando como en tiempo real, o sea, me llegan, pero no sé si es al instante. Supongo que Katy acaba de escribir, entonces si es así, entonces sí me están llegando rápido. Bueno, pero más allá de interesante, como que, pues, lo que me acaban de comentar les pareció muy pesado o de pronto mm, les pareció como que de pronto medio fluido. O sea, si yo les hago un quiz del contenido de la lectura ahorita, ¿lo pueden hacer? O de pronto no. Pues como tal de la Sí. lectura, pues yo creo que sí, pero en cuanto al podcast, siento que habían como muchos elementos, o sea, la historia estaba bien, como, sí, como muy llena de detalles y era un poco complejo como guardar tanta información, o pues en mi caso es un poco complejo. Sí, listo.
voy a pedir un favor y es que necesito que alguien es que esta vaina no funciona. Ayúdenme. Ay, Dios mío, me voy a... Mm, me avisan cuando esté mostrando bien la presentación. Em, como que esto no presenta allá. ¿Sí se ve la presentación? Ya está. Sí, Listo. Necesito que alguien, por favor, se encargue de leer los comentarios del chat y decirme, porque pues voy a estar acá en la presentación, listo, aunque me voy a estar saliendo para poder estar como en la lectura, o sea, como en el artículo y en la presentación, listo, pero si como no voy a estar pendiente del chat, necesito uno o que abra los micrófonos o pues sí que alguien me diga, no sé quién me quiere hacer el favor de estar pendiente de los mensajes. Si quieres, yo estoy pendiente, yo miro. Y si algo te voy avisando. Ay, listo, muchas gracias. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con sintaxis, que es básicamente toda la cuestión de las oraciones, pero yo no lo voy a hacer de una manera así como deliberada, sino que más bien, o sea, como mostrándoles a ustedes como la teoría y qué tal es, porque sí, porque pues no es la idea. Y pues la idea es que lo vayamos aplicando de una vez, ¿listo? Digamos que queda como más fácil empezar a aplicar nuestros conocimientos básicos de gramática desde las oraciones, ya viendo también, teniendo un poquito más claro lo de cómo funcionan las palabras y los tipos de palabras, ese tipo de cosas, ¿listo? Y ahorita vamos a ver por qué. Y también porque me parecería súper antipedagógico sentarme a hablarles de tipología lingüística y gramática española así de la nada, así como que, y no aplicarlo, como que no vean para qué también les estoy explicando esto, ¿listo? Entonces, por esa razón también necesitaba que leyeran el podcast, leyeran el artículo y escucharan el podcast, ¿cierto? Em, entonces vamos a empezar a clase hablando un poquito de eso, porque tenemos, desde mi perspectiva, tenemos un texto grande, global, que se compone del podcast y del artículo, como que estas dos cosas son complementarias, ¿cierto? Mm, y pues les voy a empezar, vamos a hacer un poquito de contextualización para analizar el texto, ¿sí? Que engloba estos dos formatos, estas dos unidades que componen una misma cosa, y es preguntándoles como cuántas voces había en el texto, ¿sí? Incluyendo tanto el artículo como el podcast. ¿Cuántas voces había? creo que tres. Pues la voz de Oliver y la de los presentadores. Solo era un presentador, ¿no? Ujú, sí, es cierto, solamente era una persona como que iba Ah, empezando el relato. el presentador, ay, se me olvidó. Bueno, el que hacía los mapas y Orret, Perret, sí señor, sí se llama así. Acabo de leerlo y ya se me olvidó el nombre porque tenía esto. Ah, bueno, Oliver Perrotet, eso, ahí está, en la ajá, diapositiva. Sí, y ya. No sé si de pronto me hace falta otro. esto es interesante porque es que hablar de las voces de los textos, en ese sentido, pues sí está el periodista que estaban entrevistando y que también estaba hablando de Perrotet y, em, y pues está
el mismo Perrotet, ¿no? Junto con la persona que está llevando el relato, ¿cierto? Y pues esto como que se van intercalando a lo largo del podcast, ¿cierto? Entonces, eh, esperen. Listo ya, perdón. Pero hay algo importante. El periodista que también habla acerca de Perrotet utiliza su propia voz, a lo que me refiero como su propia palabra, o habla de lo que dijo Perrotet. Luna, Señor. en el chat escribieron el entrevistador y Oliver y los dos chicos del podcast, ¿no? Y también escribieron que la ciudad de Lima cuenta como uno, pero como preguntando que si la ciudad de Lima contaba como uno, pues se hablaba de ella transversalmente en el texto. Sí, pero una cosa es quién está narrando, pues, cuáles son las voces precisas en el texto, porque ahí sí hay una confusión, y es que tenemos por un lado el, el tema del cual se está hablando, ¿cierto? La problemática que se está tratando, los contenidos de la narración y quién está narrando. Aquí ahorita les estoy preguntando por las voces del texto, ¿sí? No por los contenidos. Bien, porque quiero ver esto, porque eso es una de las primeras cosas que tienen que preguntarse cuando están leyendo algo, ¿sí? Y pues ahorita no estamos tratando con un cuento ni con eh, bueno, dentro de la tipología textual específica, no estamos tratando como tal como un cuento o como un artículo científico, ni con de pronto una obra literaria como tal como como lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Y como lo hemos venido haciendo, que son como textos como muy específicos que hablan acerca de una temática de manera académica, ¿no? Sino que esta vez nos encontramos con un texto que se compone de una manera muy interesante, eh, y que es de índole periodística, ¿sí? Que de pronto tenga, digamos, como una narración a lo largo de todo este texto, pues es como algo, un recurso que utiliza que se utiliza dentro de la escritura de índole periodística para, pues, poder abordar ciertos temas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Mm, bueno, ahora sí, ¿cuántas voces hay en el texto? Les voy a preguntar lo mismo y póngame cuidado. Em, el periodista, el narrador, utilizan su voz, o sea, hablan por sí mismos o hablan acerca de lo que dijo Perrotet, o sirven como Acerca. vehículo para hablar por Perrotet. ¿Alguien? Yo digo que, bueno, no sé si estoy equivocada, pero yo digo que es como una combinación de las dos, porque pues también él nombra eh, como un testimonio de él acerca de una señora y eso. Entonces creo que es como su percepción, pero también cita cosas. Sí, eso es muy importante. Mm, y eso es lo que tienen que ir identificando, hasta dónde termina la voz de la persona que nos está contando algo y dónde empieza, porque cuando el periodista se toma su, su propia persona para poder decir, y entonces él dijo que tal cosa, ¿sí?
esa es una voz, ya ahí está la voz de Perrotet, ¿listo? Entonces, eso son las cosas que tienen que tener muy en cuenta, porque el periodista sí dice, cuando yo llegué a tal cosa, pues esa es su propia, digamos, su propia persona hablando de algo, pero cuando él habla de lo que dijo Perrotet, esa es la voz de Perrotet, ¿bien? Entonces, podríamos decir que la voz de la persona de la que están hablando irriga absolutamente todo el texto, porque el narrador básicamente se refiere fuera de la voz de Perrotet para hacer como aclaraciones ocasionales. Del resto, absolutamente todo está irrigado a partir de ahí, a pesar de que hayan tres personas hablando, ¿sí? El protagonismo total lo tiene Oliver Perrotet, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué creen que el título se llama así, como un mapa para llegar a donde el diablo perdió el poncho? No sé si puedo Pues, volver a participar yo. Bueno, participo tú. Ok, pues básicamente en la lectura decía que había como una ancianita y pues que fue a como el lugar donde ellos trabajaban, que era Lima 2000, ¿no? El vi un mapa, entonces se supone que el mapa tenía que ser una vaina o sea, súper bien estructurada para poder ubicarse. Y pues ella hace la acotación y la frase de, es un mapa donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo supongo que eso fue como una alegoría que él tomó, pues, para el trabajo que él hacía. Bien, ¿alguien más? También por una estrategia periodística como el sensacionalismo, de Ajá. que si el artículo se llamara de otra manera, por ejemplo, no sé, la cartografía de Jean Perrotet, pues no sería tan visitado como el si tuviera este nombre que tiene. Además, porque genera como duda en el público de saber por qué tiene ese título y de qué van a hablar más adelante. Al menos a mí me pasó eso. Yo siento que es más como una estrategia periodística. Sí, y miren que es una estrategia periodística que tiene en cuenta, eh, digamos, una apreciación literaria, ¿no? Porque es hablar metafóricamente de un mapa donde el diablo perdió el poncho. Entonces tenemos que preguntarnos en qué lugar el diablo perdió el poncho. ¿Qué quiere decir eso de que el diablo haya perdido el poncho? Quiere decir que es un lugar en donde no llega ni Dios, porque ya el diablo perdió el poncho, o de qué nos están hablando. Sí, entonces es cierto que tratan de ser sensacionalistas a partir de una construcción como metafórica, ¿no? O alegórica a, a un lugar como muy lejano, ¿sí? Y pues también como que se le da una apreciación un poco más mm, como posicionada Luna. para poder hablar de un lugar, ¿no? Porque acá es cierto que no sabían de lo que dijo la persona que acaba de participar, y es que si, por ejemplo, se llamara Las flipantes aventuras de Oliver y la cartografía, pues creo que no hubiese sido tan llamativo el artículo, pero y hay que tener en cuenta también el peso que tiene esto respecto al podcast, ¿no? Porque estaban hablando de una ciudad que los mismos ciudadanos no conocían, ¿sí? Eh, y pues si eso se aplicara a Bogotá, por ejemplo, las personas que no viven más allá de la 68 con séptima, pues eh, los lugares donde yo he ido, por ejemplo, que es el Tunal, pues no le pare, pues son totalmente desconocidos, ¿no? Eh, y pues también es de alguna manera esto, este título guarda una mm, crítica social de alguna manera, ¿no? Entonces, yo escucho que están hablando en el chat, pero no sé qué están diciendo. Alexa, ¿estás por ahí? Hola. Katy escribió que por la historia que cuenta Oliver acerca de una señora que estaba agradecida por el mapa,
No importaba si era viejo o nuevo. Y Saber escribió Flipantes. Y ya. Flipantes aventuras, las flipantes aventuras de Oliver. Eh, y la cartografía urbana eh, de finales del siglo XX. No, pues, no sé. Sí, tienen toda la razón en ese sentido, como, bueno, para no seguir dando círculos, porque solamente como 5 personas me están hablando sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Esto es importante porque necesito que entiendan primero cómo está construido el texto, ¿sí? Digamos que tenemos una estructura, una que es el podcast, que es, eh, digamos, una cuestión más dialógica, mucho más dinámica y nos están narrando algo, ¿no? Entonces yo puedo escuchar el podcast mientras barría o digamos que es como una actividad un poco más pasiva por parte de la persona que está recibiendo el mensaje, ¿cierto? Pero no deja de ser una construcción textual, ¿sí? Porque estamos utilizando palabras para poder comunicar algo. Y pues para eso se utilizaron diferentes voces. También algo que está dentro del formato del podcast, pues utilizar, por ejemplo, efectos de sonido. eh, ¿Qué más? Bueno, todo este tipo de cosas que hay dentro de este formato, ¿no? Y por otro lado, tenemos el- la estructura del texto escrito, ¿sí? Del artículo que complementa el podcast y y son como una especie de preguntas, ¿no? Como si fuera como una entrevista periodística también. Y entonces está la pregunta y está la respuesta, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta de cómo está estructurada, de cómo están estructuradas ambas cosas y que ambos hacen como supertexto, digamos que un texto global a partir de estas dos cosas, ¿no? Em, y la idea es que vamos a hablar de las unidades de comunicación el día de hoy. ¿Y por qué digo que son las unidades de la comunicación? Antes habíamos dicho que las palabras son súper importantes porque constituyen como esas unidades imprescindibles para poder comunicarnos, ¿cierto? Pero las palabras por sí solas para el efecto comunicativo, pues no, digamos que no funciona, no podemos todo el tiempo como pensar en la palabra como algo mm, esencialmente comunicativo sin tener como, sin ser parte de algo más, porque nosotros hablamos a partir de palabras, sí, pero estas palabras están constituidas por, constituyen parte de oraciones que ya vamos a ver qué es una oración. Bien, ¿tiene alguna palabra hasta aquí? Palabra. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí o puedo continuar? Continúa. Vale, gracias. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, pueden escribir al chat o lo que sea, listo. Eh, Me pueden interrumpir, no hay problema, listo. Yo no me pongo brava, porque es que después es como difícil como volver a retomar el hilo cuando no entendieron algo bien. Mm, bueno, las oraciones en el español ahora vamos a hacer como voy a hacer como la introducción a lo que es formalmente y lingüísticamente la oración y todo este tipo de cosas y vamos a ir como analizando el texto a partir de eso, ¿listo? Eh, entonces, en el español, bueno, si se acuerdan de las palabras que yo les había dicho que habían dos tipos de palabras que presuntamente estaban en absolutamente todas las lenguas naturales del mundo, pues por lo menos este. ¿Qué tipos de palabras eran?
¿Qué categorías de palabras? Verbos y sustantivos. Ajá, nombres y verbos, exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, pues acá tenemos algo imprescindible que también tienen absolutamente todas las oraciones de las lenguas naturales, eh, por lo menos está lo que se sabe, y es que tenemos un sujeto y un predicado. Esta es como la estructura básica y la cuestión base para poder considerar que tenemos una unidad comunicativa oracional. ¿Listo? Sujeto, predicado. Entiéndase predicado como el evento o la acción que está relacionada con el sujeto. ¿Listo? Que puede ser animado o inanimado, ¿cierto? Que el español no hace como una distinción súper específica o un tratamiento eh, diferente, así, por ejemplo, estamos hablando de una mesa o de un perro, digamos que no hacemos como una distinción eh, o un tratamiento diferente para poder hablar de eso de manera, digamos, dentro de la estructura sintáctica. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del ticuna cuando revisamos el texto recomendado que era sobre entre blancos, perros y what? Entre duendes, perros y blancos. Que los ticunas sí tienen una distinción súper clara de acuerdo con a su cosmogonía, perdón, eh, de lo que se considera animado, lo que se considera vivo, lo que no se considera vivo y lo que está más lejano a ellos y que no, ¿sí? Y lo tipifican morfológicamente para poder hablar de eso, ¿no? Nosotros no tenemos eso en el español, entonces digamos que no vamos a tener como un sujeto sólido, por decirlo de alguna manera, como que vamos a tener unidades concretas de sustantivos y sí vamos a tener como unidades morfológicas que nos ayudan a tener información acerca del sujeto, que son como estos morfemas ligados que hablan acerca de información de número o de género, ¿cierto? Y pues hay algo imprescindible en el español y que no se les puede olvidar, y es que tenemos, por lo menos para lo que tiene que ver con las expresiones transitivas, eh, sujeto, verbo, objeto. ¿Listo? O sea, esta es una estructura base. No tenemos el verbo antes del sujeto, no tenemos el objeto antes del verbo, sino que esto, por lo menos para lo que es la transitividad, que es algo que lo que vamos a hablar unas clases más adelante, es clave. ¿Listo? Eh, y pues, adicional a ello, pues también tenemos la construcción base para entender cómo funcionan las oraciones del español. Es que tenemos sujeto, verbo, complemento. Ahora ustedes me dirán, pero yo puedo, por ejemplo, decir, eh, camina él frente a la playa, ¿sí? Y es una estructura totalmente, eh, ¿cómo decirlo? Así, totalmente entendible, ¿no? Y miren que camina vendría siendo el predicado y la persona que está realizando la acción viene estando después. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero eso se cumple a rajatabla? No, pero vamos a tener esto claro como CBC y CBO, este orden para poder entender la función básica. ¿Qué es lo que pasa? Que el español es una lengua que tiene como, que se permite como una flexibilidad de esta estructura para poder comunicar cosas, por lo menos no en las estructuras transitivas, porque si no, no sería el español, ¿sí? Digamos que esto es clave para poder identificar el tratamiento de, de los elementos activos o pasivos dentro de la oración, de las oraciones. Esto sí se mantiene, pero lo que es sujeto, verbo, complemento, no necesariamente. ¿Listo? Entonces, así como dato curioso, y es que
El español y el ruso son dos lenguas que se utilizan dentro de las, eh, como dentro de las metodologías evaluativas para poder hacer, ¿qué era? Bueno, sí, eran como metodologías evaluativas para poder revisar a pacientes que van a tener eh, una cirugía cerebral, ¿sí? Entonces la idea es revisar como si tienen algún problema para poder hablar, ¿sí? O bueno, algún problema en el habla y yo que sé que no recuerda sustantivos o que no es capaz de concebir adjetivos o si ya de por sí es un problema eh, de que no concibe los modos temporales, ¿sí? O, o de pronto que no es capaz de, pues por lesiones cerebrales o por tumores o cosas por el estilo, ¿no? Entonces el español y el ruso como tienen esta flexibilidad, bueno, el ruso es una cosa de verdad loquísima, 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 porque es una de las lenguas creo que más complicadas aparte del español que yo conozco, o sea, siéntanse orgullosos de saber, de tener como lengua madre el español, porque es que realmente el español es una cosa muy loca. Y, y precisamente se utiliza para, o sea, dentro de la lengua de romances es como de las más flexibles para poder construir como estas metodologías evaluativas para ver si estos pacientes están preparados para las cirugías cerebrales para extirpar tumores y no, digamos, dañar como partes específicas del habla o de pronto mirar si el tumor ha afectado de alguna manera la comunicación y el lenguaje, ¿cierto? Eh, Escuché que alguien escribió algo. ¿Me pueden decir, por favor? No, es que lo que pasa es que alguien había levantado la mano. Ay, gracias. ¿Quién había levantado la mano? Puede hablar. Se ve Andrés. Había sido yo. Qué Hola. pena. Oye, te iba a preguntar que, por ejemplo, la figura literaria, la literación, podrías tener mucho que ver con esto, como con la manera en la que desfiguramos esta estructura. ¿La qué? La literación, ¿Y qué es la literación? eso, como cambiar el orden de las palabras sin cambiar el significado. No lo había escuchado así. O sea, yo sí lo había escuchado, pero no lo había escuchado así. Em, Voy a googlearlo ahorita y les digo por qué no lo había escuchado. Pero sí significa eso, sí. Es básicamente una propiedad que tiene el español, pero no por eso podemos decir que funciona de cualquier manera, sino que tiene como una forma base para entender su funcionamiento, que es sujeto, verbo, complemento. Si ustedes, por ejemplo, van al francés o al italiano, creo que el italiano también es como un poquito flexible. em, el portugués, no, el portugués no es tan flexible. El francés, por ejemplo, cumple a rajatabla esto. O sea, quienes hayan aprendido francés, eh, si hayan estado como, se me trabó esto, o hayan estado como aprendiendo otra lengua romance, ¿me escuchan? Sí, sí, señora, sí se escucha. Es que se me trabó y se me fue la, eh, se me fue, si se dan cuenta, se me Sí, fue la sintaxis. Se me fue la frase. Entre tanto, pues puedo abrir como un espacio para las preguntas. Y si ven que me trabo mucho hablando es porque me distraigo, discúlpenme de verdad. ¿Qué están diciendo en el chat? no, solamente estaban hablando de lo de ahorita, que es aliteración,
pero esa figura no tiene eso como definición. Ya miramos, sí, exacto. Yo mandé un GIF y Sebastián acaba de escribir. Esa solo es la repetición del mismo sonido como la de los tres tristes tigres tragaban trigo. Ah, bueno, aquí Google me está diciendo, miren, cuando ustedes no sepan algo, eh, yo sé que esto suena muy estúpido, pero cuando ustedes no sepan algo, busquen en Google. O sea, uno no lo puede saber todo. Entonces, o sea, uno como persona no puede, y yo como lingüista tampoco lo sé todo. Entonces, y creo que es algo como que pasan por alto, ¿no? Como que esperan a que algo en el cielo les... Y yo sé porque yo también fui así en algún momento, pero... Por ejemplo, si no están seguros de que es predicado, busquen en Google y cosas así. ¿Listo? Google es como súper imprescindible en esta vida. Y nos dice que Google, perdón, que aliteración en literatura es una figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Ah, ok. Entonces creo que no tiene nada que ver. Aliteración. Porque hay otra cosa que se llama la literacidad, que tiene que ver con las prácticas para leer y escribir, ¿sí? Que es como sí, como una rama disciplinar para poder tratar lo que es la lectura y la escritura y digamos cómo se representa el habla a partir de estas dos cuestiones. La lectura y la lectoescritura, pues, eh, que es de hecho una de mis ramas de disciplinares favoritas para, para eso. Por eso es que me gusta este tema. O sea, la literacia para mí es todo el amor del mundo, es una cosa maravillosa. Pero la literación sí parece ser otra cosa totalmente diferente. No sé si hay un término para poder hablar acerca de las cosas que, digamos que los componentes de la oración se cambian de lugar y siguen teniendo el mismo significado. Creo que eso tiene otro nombre, pero Sí, no. Lunita, ya él lo corrigió y pues yo también lo iba a escribir y es el hiperbato. Entonces, para todos. Ah, ok, listo. Gracias. Bien, entonces continuemos. En ese mismo sentido, tenemos, por ejemplo, esta oración que es bueno, sí, podemos decir que Creo es que como, está compartiendo pantalla. no estoy compartiendo pantalla, qué tan chistosa No, yo. señora. Yo no sé qué pasó, como que se canceló todo. ¿Ya se está compartiendo pantalla o no? Pues por el momento no, pero en el chat escribieron que sería chévere tener una clase de figuras literarias. Sí, obvio. Es que ustedes parece que no miraran el programa. Eso está ahí. Obviamente lo vamos a tener, pero pues todavía no, o sea, todo a su tiempo, chavales. Ya se compartió la pantalla. Listo, gracias. Entonces tenemos como una frase muy famosa. Bueno, no es como si fuera una frase famosa, como si fuera una frase célebre, algo así, sino que es más bien como una concepción que nos hereda los estudios de lenguaje desde una perspectiva generativa. Hola, Chomsky. Y es como esta idea de que un hablante puede entender oraciones que nunca ha oído, ¿sí? Y de esa misma manera, un hablante que maneja una lengua puede, así como puede entender oraciones que nunca ha oído, pues puede también generar, hacer oraciones que nunca jamás nadie ha dicho. Bien, entonces yo que sé un ejemplo. Arboleteémonos con un ejemplo de algo así súper raro. Em, mm, yo qué sé, y el continente perdido se levantará sobre las eh, tortugas que lanzan fuego por los ojos. ¿Sí? Yo no sé si alguien coincidencialmente en este planeta
o algún hablante de español haya dicho eso en algún momento, ¿sí? A pesar de que lo que dije nunca lo haya dicho nadie, ustedes lo entendieron perfectamente y yo fui capaz de producir esa oración, ¿no? En que Lemuria y continente perdido se alza sobre las tortugas gigantes que lanzan fuego por los ojos, pues eh, por más abstracto y extraño que suene eso, entendieron, ¿sí? Y digamos que tienen una representación mental de lo que acabo de decir y pudieron, digamos, entender lo que les dije a pesar de que pues sea una cosa totalmente, eh, pues digamos, fantasiosa, ¿sí? Y pues de esa misma manera, ustedes pudieron entenderlo, yo pude hacerla. Entonces, esto se debe a que tan, tenemos regularidades observables en los sistemas lingüísticos, ¿cierto? Y en el español, pues la regularidad observable es la que vimos anteriormente, que es como esta organización que tienen estas unidades que son sujeto, predicado, complemento, ¿sí? Sujeto, predicado, complemento, sujeto, predicado, complemento. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se compone una oración. Ya vimos que es una oración que tiene como, entonces la oración también tiene como unidades oracionales, por decirlo de alguna manera, y creo que iba también en si no estoy mal, iba en el simulacro. No sé si se acuerdan que preguntaron por un constituyente. Confirmen por el chat si somos ratas por dejarles el simulacro, porque tiene muchas cosas de gramática de sintaxis y no lo habíamos visto. Entonces, confirmen si somos ratas en el chat. Entonces, bueno, más allá de que sus tutores y sus monitores sean unas lacras con ustedes, los constituyentes funcionan. eh, digamos que, bueno, son como estas partes de la oración, de la oración y son como elementos o unidades más pequeños que no son más pequeños que la palabra, ni tampoco son mayores que la oración. Es decir, no estamos hablando de unidades que constituyen la oración que sean, por ejemplo, morfemas, porque no podemos eludir que por más de que una oración, una unidad lingüística tenga, eh, digamos, morfemas, en el caso de los constituyentes, no se trata de hablar de esas unidades pequeñitas de la palabra, ¿sí? Porque no podemos ignorar que eso, como por ejemplo los morfemas o cosas por el estilo, o por ejemplo palabras, morfemas libres o ligados, ¿sí? Como por ejemplo las preposiciones, no podemos decir que no hacen parte de la oración. Puede que hagan, que sean un constituyente, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿listo? Entonces, son unidades que no son más pequeñas que las palabras, pero tampoco son mayores que la oración, ¿bien? Digamos que es como una definición un poquito intuitiva que se hace en los constituyentes sintácticos, ¿bien? Y pues asimismo tenemos esta cuestión de los sintagmas que vamos a definir más adelante sintagma. Acá vamos a definir sintagma como un tipo de constituyente sintáctico formado por un grupo de palabras que al menos de una de las cuales eh, es un núcleo sintáctico, ¿listo? Entonces ya se las barajo más despacio. Vamos a ir desglosando un poquito esta definición y pues el tipo de constituyente pues como ya les dije, digamos que los constituyentes no son es una unidad que hace parte de la oración, pero no es más pequeño que la palabra, ni tampoco es más grande que la oración. Como que no, un constituyente no puede ser la oración completa, sino que tiene como unidades un poco más pequeñas, ¿cierto? Entonces, una palabra puede ser un constituyente afirmativo, sí. Eh, y puede ser una palabra o un grupo de palabras de las cuales al menos una es el núcleo sintáctico, ¿listo? Entonces vamos a tener, en el caso, por ejemplo, de los predicados, que vendría siendo un constituyente, mm, el núcleo sintáctico de ese constituyente, ¿cuál sería?
¿Qué tipo de palabra sería? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Luna, sí te escuchamos. Bueno, y nadie quiere responder mi pregunta. Muy difícil. Que si la repites de nuevo están diciendo por... Ah, que por ejemplo, para hacer un ejemplo de una palabra que sea núcleo sintáctico, en un predicado que viene, bueno, los predicados son constituyentes de las oraciones imprescindibles, ¿no? En un predicado, ¿qué tipo de palabra sería el núcleo? ¿Podría ser cómo? ¿Cómo así? Pues la palabra cómo, ¿no? Como que une dos, como que es importante en una frase. No necesariamente. No, porque El acuérdense, pronombre, ¿qué son los predicados? No, ¿qué son los predicados? Verbos. Sí, es como lo que contiene toda la acción, toda la información de la acción, ¿cierto? En ese sentido, si tenemos un constituyente sintáctico, ¿sí? Que es el predicado, ¿qué palabra sería el núcleo sintáctico de esa oración? Del predicado, en todos los casos, absolutamente todos. ¿Alguien escribió algo, cierto? ¿Me pueden decir, por favor? Si un sintagma es normal en... Uy, están escribiendo mucho. Eh, si un sintagma es normal en núcleo sería el nombre y así con todos. ¿Normal? ¿Cómo Ajá. así? Nominal, perdón. Sí, Sí, es que yo les exactamente. puse eso en el chat para que hicieran lo Y, mismo con todos y te respondieran la pregunta. Por eso escribí muchas veces. Ah, ok, listo. Sí, entonces en el caso del constituyente sí es cierto. Si el sintagma vendría siendo nominal, entonces el núcleo de ese constituyente vendría siendo el nombre, ¿sí? O la parte nominal. En el caso de los predicados, como ya habíamos dicho que son acciones, eh, el núcleo sintáctico de ese constituyente es el verbo. ¿Listo? Entonces, eso lo tengan clarísimo porque realmente suelen salir preguntas o suelen confundir con eso, como que dicen predicado y o identifica el predicado o de acuerdo con la ubicación del predicado, que puede decir acerca de las preposiciones como what the fuck, ¿sí? No entiendo. O les dicen la palabra sintagma o constituyente sintáctico y ustedes quedan loquísimos porque no, digamos que no tienen esas categorías conceptuales claras del que tiene que ver con el predicado, con los constituyentes sintácticos y terminan poniendo la de Diosito porque no saben, ¿sí? O porque realmente no, digamos que la pregunta no es tan clara, ¿sí? Para ustedes. Entonces, de ahora, ustedes ya salen de ese grupo de las estadísticas de personas que no entienden esas preguntas. Ustedes ahora son capaces de responder ese tipo de preguntas, ¿listo? Y sí, y lo vamos a ir trabajando bien. No se preocupen, que vamos a hacer ejemplos más adelante, ¿bien? Eh, Pero puedes volverlo a repetir, o sea, yo todavía sigo en el grupo de personas que no puede. listo, vamos a hacer entonces un ejercicio. Estoy compartiendo pantalla. No. Ay, ¿por qué me pasa esto? Esperen, ya voy.
Ya estoy compartiendo pantalla. Sí, ya. Sí. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a escoger una oración cualquiera y vamos a identificar algún constituyente, ¿listo? Por ejemplo, a ver, una oración que no sea compleja, que es una oración simple. Acá, esto, quisimos conversar con Perro Ted, ¿bien? Vamos a ir desglosando poquito a poco esta oración, ¿listo? Entonces, tenemos, ¿qué tipo de palabras tenemos? ¿Aló? Dos verbos. Sí, exacto. Dos verbos. ¿Qué más? Un sujeto. Bueno, pues sí, tenemos un sujeto plural. Un sustantivo. Sí, también tenemos sustantivo. Y falta una, que es importante. Con es una preposición. Exactamente. Y la preposición. Si se acuerdan de lo de sujeto, verbo, objeto, de CBO, pues acá está clarísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un verbo modal que es querer, que está haciendo sus cosas de verbo modal ahí. ¿Qué función está cumpliendo el verbo modal? Ser el predicado principal. ¿Listo? ¿Qué queremos? Conversar. ¿Sí? Digamos que el sujeto de la oración está dado por este mos, ¿sí? Que es la conjugación principal de nosotros. Y pues también tenemos una construcción temporal, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esto es para la tercera persona. Tenemos acá la tercera persona del plural en em, pretérito. Uy, no me acuerdo cuál es. Es que no es pretérito indefinido. Sí, más o menos. Me tengo que repasar eso porque yo no me acuerdo. O sea, yo no soy una Wikipedia. O sea, como que tengo una cosa en la memoria de trabajo aquí y cuando me toca revisar, después me distraigo demasiado porque tengo muchísima información en la cabeza y después es muy paila organizarla para poder decírselas. Es un problema que yo tengo grandísimo. Listo. Claro está ahí. Como que tenemos un constituyente importante que a pesar de que tenemos dos verbos, uno está siendo el predicado principal, que es que nosotros quisimos, ¿sí? Como que pues ya tenemos como este verbo conjugado, conversar, que vendría siendo un verbo, pero hace parte del constituyente, del predicado, ¿bien? Con, que vendría siendo un sintagma preposicional, ¿con quién? Con perrotet. Entonces es el objeto de esta acción, que es de querer conversar, es pues perrotet, ¿listo? Y eso lo podríamos entender así. Y perrotet, que vendría siendo como el nombre por sobre recae la acción, ¿cierto? O que hace parte posterior de la acción, hace parte del constituyente del sintagma preposicional, ¿sí? Porque no puede estar solito, como que como constituyente, porque la preposición, en este caso con, pues tiene relación con lo que sigue después, entonces tiene que hacer perrotet, este sustantivo tiene que hacer parte del constituyente preposicional, ¿listo? ¿Claro? ¿O, o no? O miramos otro ejemplo.
Otro ejemplo. ¿Sí? ¿Pero está más claro o no? A ver qué han dicho. Acaban de escribir que sí, otro ejemplo. Ok, listo. Otro ejemplo. A ver. A ver, mi madre no me lo mostró. Bien, entonces, ustedes díganme, ¿cuál les vendría siendo el predicado en esta oración? Aunque esto hace parte de una oración realmente, pero si fuera una sola oración, porque esta es una oración compleja, ¿no? Cuando veamos tipos de oraciones ya vamos a identificar como ese tipo de cosas. Pero si solamente esta parte fuera una oración, eh, ¿cuál sería el constituyente del predicado? Mostró. Ujú, exactamente. Entonces, mostrar vendría siendo como mm, digamos, el verbo que es núcleo de la parte del predicado de la oración, que en este caso, pues, no, digamos que está al final de la oración, ¿listo? Pero eso no quiere decir que no exista predicado, ¿bien? ¿Y quién no me lo mostró? Mi madre, ¿sí? Entonces hay que empezarnos a hacer como estas preguntas. ¿Qué, quién y cómo? ¿Sí? Es importante para poder entenderlas, pero cuando veamos tipos de oración, hasta ahora solamente estamos revisando qué es una oración y cómo funcionan, como las partes importantes de la oración, ¿listo? Eh, Disculpa por interrumpirte, no tal. pero entonces el monstruo optaría por ser también el verbo y el predicado al mismo tiempo. Pues es que el núcleo, la palabra núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, ¿sí? Sí, Siempre, siempre va a ser el verbo. Entonces, sí, que si el verbo puede ser el mismo predicado, sí, sí puede pasar. Pero digamos que lo clave aquí es que el verbo va a ser el núcleo del constituyente mayor, que es el predicado, ¿bien? Eh, Puede pasar que dependiendo del tipo de oración, sea el mismo como que esta parte pueda ser el constituyente del predicado, ¿sí? Mm, ¿Claro o no? sí. Sí, claro. Listo. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que ahí empezamos a ver, digamos, el texto de manera distinta. Como que empezamos a, pues sí, digamos que lo sabemos leer, pero no somos conscientes o bueno, en un principio no son conscientes de cómo está estructurado, ¿cierto? Y de cómo está estructurado nos dice mucho, tiene mucha más información de lo que podemos eh, revisar con tan solo decodificando la información y digamos comprendiendo. Digamos que no estoy diciendo que no puedan comprenderlo sin conocer eh, las estructuras de las oraciones o algo así, pero reconocer las oraciones y las estructuras y de cómo, y después preguntarse por qué está puesto así, creo que da muchísima más información de la que podemos tener si le damos una primera leída normal, ¿sí? Como de lectura comprensiva normal. Ahora la lectura va a ser aún mucho más comprensiva porque van a ser conscientes un poco más de lo que tenemos acá como de los tipos de palabras que utilizan
y, y de cómo son las oraciones y cuáles son, digamos, esas partes de las oraciones que me están diciendo. Cuando tenemos, por ejemplo, un texto que no entendemos, que leemos, pero de verdad es que no capto, ¿sí? Cuando yo les digo que lean más lento, cuando eso sucede, es conscientemente ustedes están haciendo eso, ustedes están identificando cuál es el sentido principal, ¿sí? De esa oración. ¿Y eso cómo se hace? Haciéndose esas preguntas, como de ¿qué me está diciendo esta oración acá? Ahora, que las oraciones tienen relación entre sí en los párrafos, claro que sí, porque cada oración tiene una función, ¿no? Pero, y pues eso es importante que lo tengan en cuenta tanto para escribir como para leer. Cuando ustedes aprenden a leer de manera concienzuda y emprenden a identificar esas estructuras, pues tienen, digamos, como una visibilidad mayor del sentido total de la macroestructura del texto, ¿cierto? Tenemos microestructuras que son como las oraciones que componen poquito a poquito los párrafos y los enunciados, y ya más adelante tenemos una macroestructura que es como el sentido total que tienen absolutamente todos los párrafos y las relaciones unos con otros, ¿sí? Y eso es importante para poder tener una buena comprensión lectora. Bien. Eh, ¿Preguntas o no? ¿O sigo? ¿No? ¿Sigue? Sí, yo tengo Listo. Dime. con respecto al núcleo verbal, Ujú. o sea, ¿qué diferencia tendría? Es que no entiendo muy bien como tal a qué se refiere. ¿Cómo así? O sea, ¿el núcleo verbal es simplemente el verbo? El núcleo verbal es entendámoslo más allá de simplemente el verbo como la acción o el evento que se está tratando dentro de la oración. ¿Listo? Porque es que los constituyentes son grupos de palabras, o sea, a veces pueden ser una sola palabra, pero normalmente son como grupos de palabras. No sé si vieron en el caso de quisiéramos conversar, eh, eso era parte del constituyente, ¿no? O quisimos conversar, eso, esas dos palabras hacían parte del constituyente. Ahora, tuvimos el caso de que era un verbo modal y por tanto también había un verbo después en infinitivo, ¿sí? Pero la acción principal era que queríamos hacer algo, ¿cierto? Que los sujetos querían hacer algo. Bien, pues en un pasado indefinido, pretérito indefinido que estaba el verbo, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta el núcleo verbal como la acción o el evento del que se está hablando, ¿sí? No necesariamente, pues sí, obviamente tiene que ser el verbo, pero el verbo no está, digamos que normalmente no está solo ahí, sino que también puede tener otras palabras que pueden hacer parte del predicado como tal, ¿sí? Pero el núcleo sí es la acción como tal, ¿sí? No sé si me va a entender ahí. ¿Sí te respondí? Sí, pero ¿puedes hacer un ejemplo? Digamos, Sí, cuando es el verbo con alguna otra cosa, por favor. vale. Eh, un ejemplo. Acá. El mapa impreso seguirá vigente en determinadas funciones. ¿Cuál es el predicado? Seguirá. Exactamente. Digamos que la acción principal acá es que seguirá. ¿Quién? El mapa impreso, ¿sí? Ese es el núcleo verbal, ¿cierto?
¿Y cuál vendría siendo el predicado? Como el predicado de esa oración, así, si ustedes pudieran como subrayar el predicado, ¿cuál sería? ¿Seguirá vigente? Sí, puede ser. Ahora que tenemos un sintagma adjetival, sí. Que vendría siendo vigente, ¿no? Pero eso no quiere decir que el verbo solito sea el constituyente como tal, porque el predicado puede tener otros constituyentes más pequeños dentro de sí mismo, ¿sí? De eso depende también de las oraciones, del tipo de oraciones. En este caso sí podemos decir que el predicado podría estar con otras palabras, ¿sí? Como por ejemplo el adjetivo, o podría estar solo, ¿sí? Digamos que eso depende mucho del tipo de oración que se nos presente. En este caso pueden darse las dos cosas dependiendo de lo que nos pregunten, ¿sí? Ahí sí ya depende mucho de lo que queramos saber de la oración. Pero en principio podríamos decir que el predicado está en seguirá, que es pues el verbo seguir en futuro simple, ¿sí? ¿Claro? ¿Sí respondí la pregunta? Sí, Pi, gracias. Vale. Ah, bueno, y tenemos acá otra preposición. Tenemos acá determinadas que vendría siendo, chicos. Adjetivo. Ujú. No, tan determinado. Sí, es un adjetivo. Y si dudan de eso, acuérdense que vemos morfología, que para el español lo que termina en A, S, pues en este caso pues estamos hablando de, em, digamos que está dando la información de femenino, porque podría ser determinado también, y en plural, ¿cierto? Que son las funciones, y las funciones son femeninas. Ahora, miren esto, por ejemplo, funciones viene siendo el nombre y está antes del adjetivo, ¿no? Podríamos poner funciones determinadas o determinadas funciones, ¿cierto? Y sigue siendo exactamente, digamos que sigue funcionando exactamente igual. Entonces, eso pasa mucho en el español. Por eso, en el inglés no pasaría eso, como que tenemos el adjetivo en un lugar específico cerca al sujeto, pero no lo puedes cambiar. En el español sí se puede dar, ¿listo? Entonces, para que, por si les sale alguna pregunta acerca de eso, para que lo tengan en cuenta, ¿bien? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Vamos a ver esto, vamos a copiarlo y pegarlo. Ay, pero ¿dónde sería que abrir Word? Voy a abrir Word y les voy a hacer como rápido el ejemplo, ¿sí? Porque quiero que empiecen a identificar que asimismo como tenemos constituyentes, en la oración hay jerarquías para que le den, que le dan como el sentido de esa oración, ¿bien? Hay como una forma de hacerlo y es haciendo árboles sintácticos, pero por el momento no lo vamos a hacer, como que no me parece pertinente por el momento. Pronto cuando veamos tipos de oraciones para explicar cosas sí podría hacer arbolitos sintácticos, pero por el momento no. Espérenme. Entonces, el mapa impreso, bla, 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 bla. Entonces, no responde. Ah, ya respondió. Entonces, ¿ven todos el Word o no estoy compartiendo el Word? Sí, sí, ya se compartió. Sí, perfecto. Entonces vamos a subrayar el predicado y ya vamos a mirar si el predicado está con otras cosas o no. ¿Listo? Ay, no responde otra vez. Ay, Dios mío. Qué estrés. Ya. Bien.
Tenemos también el mapa impreso, ¿cierto? Seguirá vigente, vamos a ponerlo como en otro color por si al caso. Como que estamos identificando cositas en la oración. Chan. Y en determinadas funciones. Uy, ay, no me gusta. Bueno, dejémoslo rosadito. Listo. Vamos a mirar cómo nosotros hacemos las oraciones o bueno, leemos esto o analizamos esto de izquierda a derecha. ¿Listo? El mapa impreso seguirá. Entonces, ¿qué seguirá? Porque ya tenemos identificado el predicado. ¿Qué seguirá? El núcleo verbal. No, o sea, ¿qué información me están dando? Ay, no, esto no es. Espérense. ¿Qué información me están dando? Vamos a ponerlo de otro color. Me están dando. ¿Qué es lo que seguirá? Porque yo identifiqué ¿cómo es que se llama esto? Mi predicado. Pero ¿qué información me están dando de esto? ¿Qué es lo que seguirá? ¿El mapa impreso o vigente? O ambos. Digamos, ¿cuál es la relación más directa con el verbo? Un complemento Sí. ¿El complemento cuál vendría siendo? vigente. Vigente. Entonces el complemento puede no estar, ¿sí? Supongamos que esto no existe. La oración sigue teniendo sentido, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ajá. Entonces digamos que la relación más cercana que tiene el verbo vendría siendo el sujeto. ¿Por qué? Porque en todas las oraciones lo importante es sujeto, predicado. Ahora, el mapa puede prescindir de impreso, pues nos quita información importante respecto al texto, pero yo lo puedo quitar y sigue teniendo, digamos, el mapa seguirá, ¿sí? Y sigue teniendo sentido. Ay, control Z y control Z. Listo. Entonces, habría que mirar qué está sujeto a qué, porque, por ejemplo, para el núcleo verbal, que es importante acá, que es nuestro predicado, y nuestro predicado contiene también, en este caso, en el núcleo verbal de la oración también tenemos a nuestro sujeto. ¿Listo? Entonces tenemos un nombre, sí, bueno, un determinante, un nombre y un adjetivo. El adjetivo está sí o sí relacionado con el mapa, pero no es, digamos que jerárquicamente no es lo principal. Lo principal es el mapa. Es secundario que es impreso, porque yo puedo prescindir, ay, jueto, yo puedo prescindir de esto, ¿listo? Yo puedo prescindir de esto, yo puedo decir que el mapa seguirá vigente en determinadas funciones. Está bien, ¿listo? Entonces es secundario, ¿bien? Entonces tenemos el mapa. ¿Y qué pasa con el mapa? Que seguirá, ¿listo? Y seguirá. Y relacionado con con el predicado, viene otro adjetivo que también es imprescindible. Entonces digamos que también es secundario, ¿sí? Y la preposición, vamos a poner esto un colorcito porque baila. Y la preposición está relacionada directamente con las determinadas funciones, que determinadas funciones es un adjetivo y determinadas es un adjetivo y funciones es un sustantivo, ¿cierto? Entonces,
digamos que la jerarquía vendría dándose de esta manera, ¿cierto? Tenemos el predicado, perdón, el sujeto, y todo esto haría parte del predicado, ¿listo? El sujeto y el predicado. Bien, ahora que el predicado se pueda dividir en otras cositas, es cierto, pero necesariamente, digamos que jerárquicamente, lo importante acá es que este verbo está conteniendo absolutamente toda esta información, ¿listo? O no conteniendo esa información, sino que está relacionada con la información que viene después. ¿Claro o no? Sí. Sí, como que vigente y la preposición también están relacionadas, pero vigente, digamos conceptualmente, estaría más principal que la preposición. Y la preposición claramente contiene a las determinadas funciones, ¿sí? ¿Clarísimo o no clarísimo? Sí. Sí, pero otro ejemplo, o eso ya es después. Eso lo dijeron después. No. Listo, y el resto que no dice nada. ¿Se durmieron? Sí, sí, quedó claro. Gracias. Bueno, entonces yo creo que vamos a terminar hasta aquí. No sé, bebés, ustedes me dirán. Vamos a decir, no, yo creo que seguimos la próxima clase mejor. Ahora yo sí les iba a preguntar, o sea, voy a dejar hasta aquí la presentación y seguimos hablando, o sea, voy de pronto a dejarles unos ejercicios con esto, unos ejercicios de, de lo que acabamos de ver con alguno de estos párrafos. Y después, la idea es que después de ver todo el componente de oraciones, como todos los ejemplos o casi todos los ejemplos los vamos a sacar del artículo, la idea es que después vuelvan a releer el artículo y vean la diferencia, ¿sí? Como la diferencia del nivel de comprensión que están teniendo. Bien. Algo en alemán. Entonces, les iba a preguntar que como no pudimos hacer eh, la corrección completa del simulacro, que lo hiciéramos mañana a las 7 de la mañana, pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Como que no sé si de pronto el fin de semana ustedes tengan que trabajar en la mañana o les dé pereza levantarse, no quieren saber de mí el fin de semana, no sé, cuéntenme para ver si, si mañana hacemos ¿cómo es que se llama? La corrección del simulacro, que es lo que hace falta. Y discúlpenme que no les di sus 15 minutos, pero es que empezamos re tarde. Y tampoco me di cuenta, fue como, ay, Dios mío, faltan 10 minutos. Y los de Sebastián dice que voy a dejar de compartir, de grabar, perdón, para que ya quede esto. Ah, bueno, Sebastián dice que a las 8 o más tarde, que el viernes tras noche, que no podría mañana, entonces, es que eso es lo que estoy preguntando, Sayer, si hacemos eso mañana o más bien en otro espacio, porque es que yo, pues como me dijeron que de pronto mañana seguíamos con la clase si no alcanzábamos que afortunadamente alcancé a